de producción y acceso a la vivienda sobre la reestructuración social de las grandes ciudades españolas. Es financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y ay, perdón, se me ha pasado. Vale, con un gran elenco de colaboraciones y investigadores como pues, Jesús Leal, Margarita Barañano, Daniel Sorando, Xavier Jiménez, Pedro Uceda, Montserrat Quespi, María Goenaga, Emilio Martínez, Enrique Antolín, Amaya Izaola, Francesca Donati, Sara Porras, Antonio Chávez, Almudena Martínez del Olmo y mucha más gente que ya omito por simplicidad, pero que se ha nutrido de un gran elenco de investigadores. Los antecedentes de este proyecto están en otro anterior que se llamaba Bupaci, que también hemos tenido aportaciones y hemos ido difundiendo, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, que se inició en el 2015 y ha durado durante 3 años. También con básicamente y prácticamente los mismos investigadores, con varios grupos de investigación de la Complutense y la Politécnica, y que trabajaba sobre las líneas similares que ahora describiremos. Y al mismo tiempo este proyecto tiene continuidad en otros que van dirigidos por Margarita Barañano, que son Genredap y Comures, que serían comunidades resilientes, arraigo local y redes sociales en la ciudad global. Estos proyectos, como digo, Cambipsop, que sería pues, con el que comenzamos, y el Bupaci, básicamente tienen fundamento en las dificultades de acceso a la vivienda de determinados colectivos vulnerables, mujeres con cargas, inmigrantes, mayores, jóvenes precarios principalmente. Y en un contexto de globalización, de alza de precios de la vivienda desmesurado y con una política de vivienda, pues como bien define en muchos escritos Jesús Leal, pues caracterizada por la propiedad, pero donde el alquiler tiene unos precios elevados y es de difícil acceso, sobre todo para estos colectivos vulnerables, que se ven más afectados por este régimen de tenencia. Este estudio se ha hecho en 5 grandes ciudades españolas, en los barrios vulnerables que se ha caracterizado la ciudad, y se estudian, por tanto, estos colectivos en esos barrios vulnerables. El objetivo principal es ver las formas de resiliencia en estos barrios, las formas de resiliencia de la población vulnerable, es decir, pues cómo hay un mayor o menor arraigo de la población en estos barrios, cómo hay más o menos incidencia de la identidad local, más o menos fortaleza de las redes de relación, y cómo los distintos colectivos vulnerables sobreviven a la crisis y a las distintas inclemencias de los tiempos en un contexto de globalización. Entonces, la precariedad y condiciones residenciales en relación a la vulnerabilidad serían los dos principales objetivos que vamos a estudiar, y cómo son las estrategias de supervivencia de todos estos colectivos. Al mismo tiempo, este proyecto está dando lugar también a otro subproyecto que la semana que viene presentamos, que es las mujeres del servicio doméstico e impacto del COVID. Es un caso tipo de uno de estos colectivos vulnerables en el que nos hemos centrado para analizar, como la pandemia nos cogió en medio de este proyecto desarrollándolo, pues creímos conveniente, dado que era difícil hacer otro tipo de campo, abordar un colectivo específico como estudio de caso, que sería el de las mujeres de servicio doméstico, y ver cómo les ha afectado la pandemia. Y la semana que viene, como digo, el día 11, lo presentamos y es un estudio muy, muy interesante. Y bueno, ya por ser breve, pasando a lo que es el monográfico en sí, de Ciudad y Territorio, tenemos varios artículos de los distintos investigadores, como digo, y hemos comenzado por hacer una panorámica de qué es la vivienda en el imaginario actual. Entonces se ha hecho un análisis de la prensa, de los medios de comunicación, para ver qué imagen, de qué se habla, cómo se ha hablado de la vivienda durante estas últimas décadas, cómo contextualizarlo. Igualmente se ha hecho cómo el modelo de vivienda en España ha cambiado, y es el artículo de Jesús Leal y Almudena Martínez, y después, cogiendo un caso tipo, el de los jóvenes, se analiza cómo estos acceden a la vivienda en alquiler y qué dificultades tienen. Entonces hemos cogido ese ejemplo.
Y luego pasamos a espacios territoriales, como el centro de la ciudad, donde se analizan las consecuencias de la turistificación y cómo se expulsa a determinados colectivos del centro de las ciudades, esos colectivos vulnerables, y como, por ejemplo, en el caso de Embajadores o Lavapiés, sería un barrio o vulnerable o gentrificado que correría a cargo de Margarita Barañano y Pedro Uceda, y cómo este análisis se hace localizado en un barrio tipo. Al mismo tiempo pasamos a otras ciudades de España como Bilbao, Zaragoza, donde se va a analizar la desigualdad, la renta familiar y políticas de vivienda, en el caso de Bilbao, por Enrique Antolín y Amaya Izaola, y al mismo tiempo en Zaragoza los efectos del abandono de las políticas públicas de vivienda en barrios populares y multiculturales. ¿Qué impacto tienen estas políticas de vivienda en los barrios vulnerables? A cargo de Daniel Sorando y Xavier Jimeno. Posteriormente pasamos también a otro de los barrios de Madrid, a una serie de barrios vulnerables, que es la tipología que se ha realizado por Sara Porras y Francesca Donati. Analizan en este caso cómo la identidad incide en estas formas de supervivencia en los barrios vulnerables. Y por último tenemos dos artículos del equipo de Agustín Hernández Aja, que analizan la cohesión e inclusión social en el caso español. Entonces, haciendo un análisis de las áreas vulnerables y contextualizando todo esto que estamos hablando en los otros artículos en el caso español y territorial, por ver dónde se podrían repetir estas mismas tendencias. Entonces, ya por comenzar, vamos a dar comienzo a la estructura de la presentación, cómo lo vamos a hacer, y lo que vamos a organizar es una especie de mesa redonda virtual, como bien sabemos todos, donde se van a proponer 3 preguntas para debatir. Es decir, la primera, ¿cuáles son los determinantes de la vulnerabilidad? Y en esta mesa pues, participarán Daniel Sorando, Xavier Jimeno, Enrique Antolín y Amaya Izaola sobre los casos de Zaragoza y Bilbao, y abstrayendo y presentándonos cuáles son los determinantes de la vulnerabilidad según lo que hemos podido estudiar en todo este tiempo. En la segunda pregunta, ¿cuáles son los riesgos y oportunidades para sobrellevar la vulnerabilidad a nivel local? Donde Montserrat Crespi, Sara Porras y Francesca Donati nos responderán a cuáles son las estrategias que la población lleva para sobrellevar la vulnerabilidad. O sea, ¿qué hace la población? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades? En el caso, por ejemplo, de los centros históricos y en el caso de los barrios vulnerables. ¿Qué hace la población? Y por último, y ya pues no obviando la actual situación que nos hace hacer estas reuniones en online, pues ver cuál ha sido la incidencia de la crisis sanitaria en este contexto de vulnerabilidad que arrastramos desde los años de 2009 de la crisis y a la que se ha sumado esta última crisis de la pandemia, donde María Goenaga, Almudena Martínez y Agustín Hernández Aja nos harán una breve nota sobre cómo ha podido impactar esta crisis sanitaria en la vulnerabilidad. Y por último, el cierre y conclusiones con Jesús Leal y Margarita Barañano, donde se recopilarán y hará una reflexión final para introducir y lo que vayamos hacia el debate, que esperemos que nos dé tiempo. Pues sin más dilación, si os parece, comenzamos con la primera pregunta. Para facilitar la conexión, todo el mundo que tenga los audios desconectados. Y en principio iremos controlando los tiempos y cuando falte pues, un minuto ya estemos para acabar cada uno de los participantes, las moderadoras levantarán la manita para avisaros de que ya va cerrando el tiempo para que tengáis vuestras exposiciones. Entonces, sin más, pues vamos a plantear la primera pregunta, que serían los determinantes de la vulnerabilidad. ¿Cómo veis cuáles serían los determinantes de la situación de vulnerabilidad? Entonces, tenemos a Daniel Sorando, Xavier Jimeno, Enrique Antolín y Amaya Izaola. Podéis pasar a comentar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Siguiendo un poco el orden que aparecía en el programa, vamos a comenzar, si os parece, Xavier y yo, que hemos elaborado un
artículo comparando la situación en dos barrios multiculturales y populares, tanto en Madrid, el barrio de Abrantes, en el distrito de Carabanchel, como en Zaragoza, el distrito de Las Fuentes. Bueno, en nuestro caso y en el contexto de la investigación que has presentado, Marta, nos interesaba particularmente hacer referencia a los procesos y mecanismos institucionales de distribución desigual de los recursos. Es cierto que hablamos de barrios multiculturales, pero no explicamos la situación del barrio a partir de digamos, cuestiones culturalistas, ¿no? Sino que son más de tipo institucional, explicando cómo el abandono de las políticas de vivienda en determinados contextos urbanos que en su momento fueron periferia, después fueron traspasados en su carácter periférico por otros barrios, pero posteriormente, como resultado de este abandono, han vuelto a tener un proceso de lo que llamamos reperiferización, utilizando un concepto de una autora chilena que es el de periferias interiores, han dado lugar a una concentración de determinadas desventajas y situaciones de sufrimiento en estos barrios. Yo creo que tanto a Xavier como a mí el término de vulnerabilidad nos genera determinadas dudas, ¿no? Contradicciones y, por ejemplo, nos gusta hablar de vulneración. Son procesos de vulneración de los derechos de estas personas, intentando colocar el origen de esa situación social de desventaja o de impacto, ¿no? No en las circunstancias personales de cada una de las habitantes de estos barrios, sino en cuestiones políticas e institucionales que determinan la desigual distribución de los recursos en los barrios. Al respecto, y muy brevemente, el caso de Abrantes contrastaba con el de Zaragoza, de Las Fuentes, por digamos, un contexto social más hostil e institucional debido a la prolongada hegemonía neoliberal en los gobiernos municipal y sobre todo autonómico madrileño, que ha dado lugar también a una desconexión mayor respecto de los movimientos sociales con los cuales hay una relación de conflicto más intensa. Y ahora, Xavier, si te parece, puedes comentarnos un poco más el caso de Zaragoza, de Las Fuentes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en el monográfico. Yo estos días, además, que he tenido que volver un poco sobre la situación que se sigue produciendo en este y en otros barrios del primer anillo obrero de una ciudad media, que son ciudades que cuentan con muchísima menos literatura que las grandes metrópolis españolas y en general del sur de Europa, me quedo con varias ideas que se repiten en los discursos de casi todos los agentes sociales que hay en el territorio. Por una parte, algo que ya es conocido por el conjunto de la gente que estáis en este ámbito de investigación, que es el envejecimiento de esas viviendas que se construyeron durante el desarrollismo franquista y ese primer boom urbanístico de la especulación financiera de la restauración monárquica. Por otra parte, los cambios demográficos que han supuesto que las aspiraciones de clase media global a las que han sido digamos, invitados los jóvenes hijos de esos primeros habitantes de estos barrios, les ha supuesto un traslado a esas nuevas periferias. En el caso de Madrid es evidente, pero en nuestro caso sería ese segundo gran anillo urbano y la sustitución de esa población por población en una situación con menos renta, más frágil en el mercado de trabajo, que evidentemente procede ya no de las migraciones rural-urbano, que serían esos primeros pobladores, sino de las migraciones internacionales. El resultado de ese recambio generacional demográfico ha sido fundamentalmente que no se ha alterado el sentido de pertenencia al territorio. Eso es algo que es común al primer anillo obrero en el caso de la ciudad de Zaragoza, pero al envejecimiento de la vivienda y la fragilización de las rentas de los habitantes ha seguido, digamos, un proceso de dualización, que es un poco lo que me parece más interesante de lo que hemos visto al comparar los dos territorios. Esa transformación de estos territorios, antiguos barrios obreros, en nuevos barrios populares multiculturales, en los cuales hay como al menos dos zonas en las que pueden estar situadas en posiciones diferentes geográficamente, en las que la vivienda está más deteriorada, claramente, y además con muchísimo menos servicios, incluso más lejanía respecto a los servicios públicos o comerciales, etc. Y luego, finalmente, porque luego me imagino que tendremos más oportunidad de hablar sobre esto, ¿cuáles han sido las respuestas? Desde lo público, que en este caso ha sido una apuesta muy débil por el ámbito de la rehabilitación, un laissez-faire claramente motivado por el expansionismo
inmobiliario de principios de siglo. Y, curiosamente, yo apunto este pequeño dato, ya que estamos hablando de investigación, mucho diagnóstico, pero poca intervención, que era una frase que se repetía en el barrio de Las Fuentes, pero que luego hemos encontrado en otros barrios. Es decir, hay mucha planificación sobre lo que se debería hacer, pero muy poca intervención y un proceso de rehabilitación urbana muy débil. Y en el ámbito de los movimientos sociales, evidentemente, esa construcción de ciudad de abajo arriba, en la que eran los habitantes de estos nuevos barrios obreros del desarrollismo franquista quienes exigían servicios y se incorporaban de esa manera a la ciudadanía, ha sido, digamos, el proceso inverso actual, que es, en nuestro caso, en el caso de Las Fuentes, un asociacionismo muy envejecido, muy deslavazado, muy alejado ya de la nueva configuración demográfica del territorio, frente a ahora antes en el que sí que había habido un recambio en ese asociacionismo y unos planteamientos, desde luego, mucho más frescos y más adecuados al contexto actual. Yo lo dejo ahí y luego creo que podemos aportar más cosas. Pues muchas gracias y en resumen, ¿qué sería envejecimiento, cambios demográficos, dualización, asociacionismo, identidad en los barrios, ¿no? Sería un poco las causas de la vulnerabilidad. Y pasamos al caso de Bilbao también como otro de los ejemplos, con Enrique Antolín y Amaya Izaola. ¿Sí? Hola, buenos días a todos y a todas, y os agradecemos mucho el trabajo y el esfuerzo que supone organizar una sesión de este estilo. Somos conscientes de ello y gracias por ese trabajo. Bueno, nosotros también compartimos con Daniel y con Xavier muchas veces la duda de, cuando hablamos de vulnerabilidad, a qué nos estamos refiriendo por la amplitud del concepto y todos los diferentes ámbitos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de ello. Pero nosotros nos hemos centrado sobre todo y consideramos desde luego que uno de los indicadores más importantes que nos pueden ayudar a medir lo que es la vulnerabilidad urbana va a estar centrado sobre todo en la renta familiar. La renta familiar es determinante para poder luego abordar otros aspectos vinculados a las condiciones de vida. La de renta familiar, en definitiva, determina y estructura la capacidad que tiene un hogar para poder hacer frente a los consumos, al consumo cotidiano y también a las posibilidades de ahorro y para hacer frente a esas necesidades básicas tanto a corto plazo como a largo plazo. Y luego, como ello, directamente vinculado a la capacidad de acceso a una vivienda digna, en unas condiciones de dignidad social. Son los dos temas fundamentales o los ámbitos en los que van a determinar, en cierto modo, la trayectoria que analizamos de la vulnerabilidad y en los que se centra el trabajo. Un aspecto que es importante tener en cuenta en el trabajo que hemos realizado está vinculado directamente con la metodología que hemos llevado a cabo, porque la renta familiar no la para hacerla en relación a los barrios de Bilbao durante el periodo del 2003 a 2017, hemos tenido en cuenta las rentas familiares procedentes tanto del trabajo como la renta mobiliaria y las transferencias y la renta disponible. Pero lo hemos hecho a través de de información censales y no de tamaños muestrales, con lo cual es importante destacar la relevancia que los datos con los que hemos trabajado tienen, porque sobre todo es algo, hemos considerado que era un análisis lo más adecuado para poder analizar la renta y también la implicación que tiene sobre la vivienda, y todo ello a través de las declaraciones de la renta. Y un segundo punto que ha sido importante también ha sido el análisis de los cambios que se han producido en las políticas de vivienda por parte del Gobierno vasco durante el periodo 2001 a 2017. Ha sido un elemento muy importante también estos cambios dentro de las políticas de vivienda del Gobierno vasco. Vale. ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes? La primera es que el incremento de la desigualdad de las rentas familiares no conlleva necesariamente una mayor vulnerabilidad. Hay factores que son externos, como puede ser el papel que juegan las administraciones públicas a través de lo que llamamos renta de transferencias, por ejemplo, la RGE o, por ejemplo, otro tipo de intervenciones. Segundo, vamos a un modelo dual y los números, analizando las rentas familiares, que son censales, que son todo el mundo, me dan datos bastante buenos.
Si bien es cierto que las rentas en el conjunto de la población en el periodo analizado se han incrementado un 43,7%, el crecimiento se ha dado de forma muy desigual. Solo entre el 2001 y 2009, los barrios con rentas más altas, es decir, el 15% de la población, ha incrementado 3 veces más sus rentas que las rentas más bajas, el 57%. Lo cual, todo el proceso se ha ido incrementando. Tercero, estamos ante un modelo urbano o de desarrollo urbano que, paradójicamente, el papel de la administración juega cada vez un papel más relevante. Es decir, cada vez se va dando, y eso se observa en las unidades familiares, se van pasando de la renta del salario a la renta de transferencia. La renta de trabajo, que es el salario, a la renta de transferencia. Cada vez adquiere un papel más relevante. El 57% de la población en Bilbao vive en barrios en los que más del 30% del ingreso familiar proviene de rentas de transferencia. O sea, rentas transferidas por el Estado directamente. Lo cual me da un modelo, y es curioso, porque cuando se ha hecho el análisis de la transformación urbana de Bilbao, se ha analizado el suelo, se ha analizado la arquitectura, pero gran parte de la transformación urbana solo se puede entender sin el papel jugado por esa renta de transferencia. Cuarto, no tenemos una teoría social sobre las políticas urbanas. Tenemos políticas fraccionadas de intervención en la ciudad. Puedo analizar cómo interviene en un barrio, puedo analizar cómo tiene que ser las políticas de vivienda para una persona en estado de necesidad, pero no tenemos una visión en conjunto de la ciudad. Tenemos visiones fragmentadas y eso, cuando luego lo podemos desarrollar, cuando hacemos análisis de intervención, yo creo que confundimos las escalas. Y cuarto, la vulnerabilidad es crónica. Y eso hay que empezar a asumirlo. Es decir, tenemos que empezar a asumir que hay un tanto por ciento de la población o de los hogares que vamos a tener que convivir con ello. Y cada vez se cronifica más. En cuanto a las políticas de vivienda, hay 3 puntos importantes que hay que tenerlos en cuenta. Hay un primer periodo que va del 2000 al 2016, donde casi el 52% de la vivienda que se construyó en el País Vasco ha sido de vivienda en protección no oficial. ¿Pero qué ha pasado? Que esto ha beneficiado a las clases medias. Se ha creado una base social, sobre todo de propietarios de clases medias, y no fue orientada en ningún momento para resolver un problema habitacional de aquellos sectores que se encontraban en un estado de vulnerabilidad, mujeres, jóvenes, migrantes, a los que os habéis referido ya anteriormente. El segundo punto importante es que 1 de cada 3 viviendas que han sido construidas antes del 2003 se han ido descalificando con el paso del tiempo, a los 20 años, y pasando a formar parte, una vez más, del patrimonio privado, cerca del 33%. Y eso ha dado como consecuencia que apenas se han desarrollado políticas de alquiler. Eso ha perjudicado, una vez más, a importantes sectores de la población y siempre sectores los más vulnerables. Contamos, por lo tanto, una clase media que se ha beneficiado de unas políticas de vivienda de protección oficial que eran muy oportunas, eran necesarias, pero se ha dejado de lado a un sector de la población que es el más vulnerable y que más necesitaba de estas viviendas. Y, bueno, ya a partir de 2015 cambia la perspectiva y se reconoce el derecho subjetivo a la vivienda, y la vivienda ya que se empezaba a construir, la idea es que fuera solamente que fuera destinada al alquiler. Solo último, como conclusión. La conclusión es que vamos a un modelo de ciudad dual en la que el papel de la administración pública a través de la renta de transferencia está configurando en gran parte la estructura social de la ciudad. Y con esto acabo. Pues muchas gracias a los 4 y creo que ya se van añadiendo elementos para posterior debate del concepto de vulnerabilidad, el cuestionamiento, escalas locales, escalas estructurales, escalas macro, micro, qué pasa en lo local, la importancia de la vivienda. Bueno, yo creo que vamos abriendo ya temas. Entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta sobre los riesgos y oportunidades para sobrellevar la vulnerabilidad en el nivel local. Ya descendiendo al nivel de escala local, vamos a ver
los riesgos y oportunidades de sobrellevar la vulnerabilidad. Entonces, Montserrat Crespi, por un lado, y Sara Porras y Francesca Donati, pues si nos ofrecéis vuestros comentarios, muchas gracias. Hola, buenos días. Respecto a los barrios del Raval en Barcelona y de Lavapiés en Madrid analizados para este monográfico, y en respuesta a la pregunta que nos hacías, Marta, pues lo que hemos hallado es que ciertamente estos centros son centros de grandes desigualdades, de grandes contrastes, puesto que coexisten, que no conviven, coexisten clases populares, inmigrantes, clases envejecidas, con otro tipo de público mucho más joven, estudiantes internacionales, principalmente europeos, turistas, gente de profesiones liberales que gustan de vivir en este centro, ¿no? Y los cambios que conllevan en estos centros turistificados son, como hemos estado viendo, pues una reducción de la vivienda de uso de la vivienda de uso residencial en relación a un incremento de la vivienda de uso turístico, tanto reglado, pero sobre todo ilegal, sobre todo porque se comercializa en las plataformas colaborativas, como puede ser de economía supuestamente llamada colaborativa, pero es economía de plataforma como es Airbnb, y el cambio que supone en los comercios, ¿no? El cambio de los comercios tradicionales a comercios de diseño, de moda vintage, hipster, etcétera, etcétera. Ante este panorama, las reacciones o las estrategias de resistencia se puntualizan en tres áreas. Por un lado, evidentemente, ¿no?, las estrategias de los propios vecinos que se juntan para reclamar viviendas, el freno de esas licencias de las viviendas de uso turístico para poder realmente tener, ¿no?, viviendas para usos residenciales, evitar también así los desahucios, ¿no? Por otro lado, los propios comerciantes que versan, ¿no?, o que empujan para que no haya locales vacíos y para que los distintos propietarios de estos comercios tradicionales y no tradicionales se asocien para dar vida a los centros. Y por último, en algunos casos, sobre todo en el caso de Barcelona, políticas de control y freno a esta proliferación masiva de vivienda de uso turístico ilegal que se observa en las plataformas, ¿no? Entonces, estos tres aspectos, ¿no?, tanto los comerciantes propiamente, las asociaciones, las redes que crean los propios vecinos y las políticas locales son las que intentan, ¿no?, frenar estos procesos de cambio en los centros que, por otro lado, son presentes en todas las ciudades europeas, más pequeñas, más grandes, más turísticas, menos turísticas, pero que están viviendo estos cambios, estas desigualdades, estos contrastes, ¿de acuerdo?, que de coexistencia y de elitización de estos centros. Esto es lo que hemos analizado en nuestro análisis en los barrios de Raval y Lavapiés, Barcelona y Madrid, respectivamente. Pues muchas gracias, y creo que también es importante destacar cómo pasan los centros, ¿no?, donde en los dos barrios más vulnerables ha pasado en esos dos y cuáles serían los factores que ayudan a la supervivencia. Pasamos ahora a Sara Porras y Francesca Donati, que nos hablan de los casos de Madrid. Hola, buenos días. Espero que se escuche bien. Es que estoy en mitad de la mudanza, entonces si de repente escuchamos algún martillo o algo, espero que no haya mucho problema. Dar las gracias a la organización de este evento porque sí, yo creo que son como innovaciones
que vamos haciendo, ¿no? En este caso, pues ya habíamos pasado a la fase conferencias, ahora ya mesa redonda con diferentes secciones, me parece que es como bastante más arriesgado, entonces muchas gracias a Marta, a Enar, a Mónica, a Ainhoa y a todo el equipo que estáis ahí detrás organizando esto. La verdad que es un placer poder escuchar y discutir con vosotras y vosotros sobre el trabajo del monográfico. Por no extendernos mucho más, nuestro trabajo, como el de Montserrat y a diferencia de los primeros, el de Daniel, el de Xavier y el de Enrique Antolín, Amaya y Zaola, es más de carácter autoetnográfico. Entonces nos hemos basado tanto en observaciones dentro de los espacios de los 3 barrios que ahora vamos a comentar cuáles son, así como un análisis de las entrevistas, un análisis en profundidad de las entrevistas que hemos venido desarrollando durante un periodo de casi 2 años, ¿no? Los barrios escogidos son el barrio de Abrantes, en Madrid, el barrio de Entrevías, en Vallecas, y el barrio de los Reyes Católicos, en Alcalá de Henares. La decisión de escoger estos barrios tenía que ver con que nuestro interés era seleccionar 3 barrios cuyas características sociodemográficas fueran similares, ¿no? Que además fuera similar también la fecha y el periodo de construcción de los mismos, ¿no? Porque ahora contaremos un poco qué es lo que hemos analizado durante este trabajo, pero que sin embargo viéramos o observáramos a partir de un primer análisis, que fue sobre todo el análisis de las entrevistas, grandes diferencias en cuanto a estrategias y redes sociocomunitarias que existían en esos barrios, ¿no? Entonces nuestra pregunta un poco de investigación era cuáles son los elementos que se conjugan en un momento determinado sobre un territorio que hacen que se generen redes socioasistenciales o redes de intervención comunitaria más allá de estas características sociodemográficas, ¿no? Que era lo que veníamos observando. Entonces, para que os hagáis una idea, y como he dicho muy rápidamente, si no habrá más tiempo en el debate, teníamos la característica de Entrevías, que era un barrio bastante movilizado, ¿no? Y con un tejido asociativo muy fuerte. El barrio de Abrantes, que distaba mucho de las características de Entrevías, es decir, teníamos un tejido social mucho más debilitado, pero sí que seguían existiendo algunas iniciativas, no tan localizadas las más actuales en la zona de Abrantes, sino como en el distrito de Carabanchel, pero que de alguna manera intervenían sobre la zona de Abrantes, y luego el barrio de los Reyes Católicos de Alcalá de Henares, que no mostraba ningún tipo de tejido, ¿no? Entonces, a partir de esta constatación, lo que empezamos a analizar, lo que vimos un poco también fruto de estas entrevistas, era como 2 tipos de estrategias, ¿no? Frente a los recursos de vulnerabilidad. Y era que en las situaciones de vulnerabilidad cronificada, como os habéis referido, ¿no? O de precariedad, porque también hemos discutido bastante sobre el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, muchas veces hablábamos de precariedad directamente. En esas situaciones, como digo, de precariedad extrema o precariedad cronificada, las personas no veían una salida a esa situación el organizarse a través de redes sociocomunitarias. Sus estrategias, caso de recurrir a este tipo de redes, eran de carácter mucho más asistencial, pues, por ejemplo, acudir a una parroquia o a un banco de alimentos, a la Cruz Roja, pero no organizarse, ¿no? Esto tiene una cuestión evidente y es, bueno, pues la ausencia de una situación socioeconómica más estable, no diría buena, pero más estable, pues también tiene una limitación de tiempo, entre otras cuestiones, ¿no? Y porque estas situaciones de precariedad cronificada, pues limitan también el acceso a cierto capital social o capital cultural, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la posibilidad de organizarse. Entonces, como decíamos, eran de carácter como mucho más asistencial, pero no veían en ningún caso una salida a la situación de precariedad. Es decir, las asambleas, por ejemplo, por el derecho a la vivienda, todo eso, tenían unas características socioeconómicas que pertenecían a este segundo nivel que vimos. Era gente que se encontraba en situación, como si dijéramos, de desclasamiento, ¿no? Gente que debido a la situación económica que a partir fundamentalmente de la crisis del 2008, pues habían pasado de tener una situación más o menos estable a tener una situación bastante más precaria. Entonces, estas personas, este segundo grupo, que fundamentalmente eran jóvenes, ¿no? Cuyo capital cultural, pues hay un gap enorme entre el capital cultural y el capital económico, ¿no? Además, esto, pues con el paso del tiempo, parece que se va estableciendo, ¿no? Esta deuda generacional que parece que estamos teniendo, ¿no? Sí se veían impelidos o sí veían dentro de estas posibilidades de organización esta salida a este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, pero igualmente como muy desigual en los barrios, ¿no?
Entonces, por eso nosotras utilizamos un concepto que hasta ese momento no se utiliza, que ahora empieza como a mencionarse mucho más, que es el concepto de barrionalismo, pero le queríamos dar una idea como práctica política, ¿no? No tanto como una identidad, sino qué significa, si entendemos el barrionalismo, como una práctica. Entonces, práctica en un sentido, y es en el sentido de repetición, es decir, es una accionar sobre un espacio concreto, ¿no? Y política en el sentido de que dibuja un campo en el cual pues sitúa una serie de elementos en disputa, ¿no? Y además le queríamos dar otro elemento y entrar ahí en un debate que ahora explicará mucho mejor Francesca, y con esto concluyo, que es una dimensión local, ¿no? Cogiendo pues un poco los planteamientos de Dorin Massey sobre el lugar como una espacialidad que se construye como a caballo entre lo local y lo global, y el concepto de Saskia sobre ciudad global. Lo que decíamos es, si la ciudad se torna global, el barrio acaba tornándose global, ¿no? De tal manera que las posibilidades de organización y de entender el barrionalismo como práctica nos parecían como muy sugerentes, ¿no? Y entonces lo que trata el artículo es de desentrañar cuáles son los elementos que nosotras entendemos que se condensan en un espacio físico concreto para consolidar esta idea del barrionalismo como práctica política. Y si quiere mi compañera Francesca continuar. Hola, buenos días. Pues sí, resumiendo básicamente, hemos identificado 3 elementos para que se dé la práctica del barrionalismo. El primero de estos es la apropiación comunitaria del espacio del barrio, que depende de varios factores, como por ejemplo el espacio público, el trazado urbano del mismo barrio, la presencia o no de un tejido comercial para que se puedan desarrollar tanto las actividades necesarias como las actividades opcionales dentro del barrio, y todos esos factores influyen sobre la apropiación comunitaria del espacio. Una apropiación comunitaria del espacio que si se da, pues influye positivamente en la práctica del barrionalismo. Otro elemento que influye positivamente son las asociaciones de vecinos, pero en concreto la labor en la construcción del relato barrial, así como la consecución de los logros y la mejora del barrio. Entonces, digamos, la presencia de las asociaciones de vecinos como un elemento que contribuye a crear una historia, a crear un cuento sobre el espacio, y al mismo tiempo hace que el barrio sea un barrio donde vale la pena vivir, porque además del relato, pues se consiguen logros y mejoras del territorio. Y finalmente la construcción simbólica del lugar, que eso también es un elemento que influye en el barrionalismo. Para estudiar la construcción simbólica del lugar hemos utilizado un enfoque basado en el cruce entre 3 dimensiones, el yo, el otros y el entorno. Y es en este cruce, en la relación entre yo y el otro el entorno y yo el entorno, que se vienen a dar diferentes prácticas, diferentes relaciones entre la persona y el barrio. El yo depende más de las significaciones personales, el otro de si me reconozco en mis vecinos o no me reconozco en mis vecinos, entonces digamos que es la dimensión de los estereotipos, y finalmente el entorno, que depende del entorno físico, del entorno físico tanto material como simbólico, y permite el desarrollo de proyecciones sobre el espacio del barrio. Pues el barrionalismo hemos visto que depende un poco de la relación entre esas 3 categorías, esos 3 elementos, perdón, que serían la apropiación comunitaria del espacio, la presencia y la labor de las asociaciones de vecinos, y también su rol dentro del barrio, y finalmente la construcción simbólica del lugar. Pues muchas gracias a los 3 y creo que también habéis apuntado pues, sobre la importancia del asociacionismo y de las redes locales, ¿no? Cómo sería en el caso del barrionalismo, en el caso de los comerciantes, con los vecinos, con los residentes, las redes, ¿no? Sería una de las estrategias de supervivencia
los barrios y creo que es otro de los temas que podríamos llevar para el final. Por último, la tercera pregunta que planteamos es la incidencia de la crisis sanitaria en la vulnerabilidad y tenemos a María Goenaga, Almudena Martínez y Agustina Hernández Aja para que expongáis brevemente también vuestras conclusiones. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Es que no sé, estoy teniendo problemas con el wifi, por eso no enciendo la cámara. Bien. ¿Se me escucha, Marta? Sí, vale, fenomenal. Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros por parte de Emilio y mía la invitación al seminario y todas las gestiones que conlleva, como ha dicho alguna compañera o compañero antes. Con respecto a nuestro artículo, pues no cabe duda, ¿no?, que la actual crisis sanitaria acrecenta el problema de la vulnerabilidad social, donde la vivienda pues, es uno de sus vectores importantes, y nosotros nos hemos centrado o nos centramos en analizar desde el punto de vista mediático, ¿no?, atendiendo principalmente a la teoría de la agenda setting, en donde pues esta teoría estudia los efectos que tiene el tratamiento de cualquier tema de interés tratado por parte de los medios de comunicación y sus efectos que tiene sobre la opinión pública, ¿no? Entonces es importante atender a qué temas dan importancia a los medios, que ese sería el primer nivel de esta teoría, que es lo que se conoce como el priming, y cómo lo hacen, que sería el segundo nivel y se denomina el framing, ¿no? Los frames o encuadres que hacen los medios de comunicación sobre un tema como sería la vivienda. Nosotros partimos de una pregunta en relación a de cómo abordan los medios de comunicación el tema de la vivienda, es decir, cómo construyen ese imaginario social en donde pues, la creación de una serie de imágenes y un significado concreto que se confiere a problemas concretos, como sería en este caso la vivienda, pues constituyen el contexto e información a través del que operan la ciudadanía, ¿no? Cómo los medios de comunicación hablen sobre la cuestión de la vivienda, pues eso también confiere un imaginario social importante para los españoles y las españolas. Entonces, nuestro artículo se enmarca en la breve legislatura del primer gobierno de Sánchez, que se extiende entre junio de 2018 y marzo de 2019. Es un tiempo reducido, pero lo hemos querido enmarcar en este periodo porque es un problema donde, es un periodo donde hay un área de impacto que se conoce en la teoría de la comunicación, en donde el problema de la vivienda se ubica claramente como un issue tanto en la agenda pública como en la agenda política, como en la agenda mediática. En concreto, lo que vimos fue cómo entre la ciudadanía, a través de los barómetros del CIS, vimos cómo había un repunte en la inquietud por el problema de la vivienda en esos meses, como ocurre en otros, quizás menos acuciado con respecto a la crisis, por ejemplo, de 2008, pero sí que se veía una tendencia alcista. Por lo tanto, ahí vemos cómo en la vivienda se empieza a enmarcar como un issue en esa agenda pública, en los problemas que la ciudadanía ven como más importantes, y además en ese tiempo también verificamos cómo los medios de comunicación pues incrementan el flujo de noticias relativas a las cuestiones de vivienda, como por ejemplo a la evolución de los precios del alquiler, a la compra-venta de viviendas, a los efectos en el espacio urbano o el parque residencial de una turistificación basada en plataformas de intercambio como blockchains, etcétera. Y además de las noticias, que son, pues, como sabéis, la pieza informativa que más hacen uso la ciudadanía, pues también vemos una mayor cobertura, vimos en editoriales y artículos de opinión dentro de los diferentes periódicos analizados. Este comportamiento, el comportamiento de incrementar el flujo de noticias, y así como otro tipo de piezas informativas como editoriales y artículos de opinión, es un comportamiento del color de los partidos. Y en este momento histórico, si recordáis, fue cuando el PSOE y Unidas Podemos empezaban a impulsar medidas tendentes a revertir la crisis social de la vivienda. Y lo que hay que resaltar también es que el tema de la vivienda salta a la esfera mediática
inducido más bien por la agenda de los actores políticos y no como un issue mediático propio. O sea, es decir, no son los medios de comunicación los que se hacen eco del problema de la vivienda de forma autónoma, sino que se hacen eco de esa agenda política en donde los temas de la vivienda se hacen más presentes, ¿no? Nuestro artículo se basa en un análisis de contenido de carácter mixto. Por un lado, medimos la importancia de los issues relativos a la vivienda en los titulares y subtitulares de la prensa escrita, y por otro examinamos críticamente cómo y dónde aparecen, o sea, es decir, basándonos en el framing del que he hablado antes, en ese periodo contemplado de estudio, ¿no? En lo relativo a la delimitación de la prensa escrita, pues nos hemos centrado en El País y en El Mundo por ser los dos medios generalistas nacionales de referencia y también por tener unas líneas editoriales contrarias, ¿no? Y también porque en sus ediciones nacionales de Madrid y Barcelona pues son los que dan más peso al tema de la vivienda en estas dos ciudades, pues como habéis hablado, que son ciudades donde el problema de la vivienda pues está más acuciado, ¿no? Nos centramos en cualquier hecho noticioso que se recoja en el día, utilizar una serie de conceptos clave presentes o en el titular o en el subtitular de la noticia, como fueron el concepto de vivienda, el concepto de desahucio, el concepto de alquiler, los conceptos de fondos buitre o fondos de inversión, el concepto de venta, el concepto de hipoteca y el concepto de plan. Y en total, pues analizamos un total de 630 ejemplares de ambos rotativos y nuestra muestra final fue de 233 unidades informativas. Para el análisis cuantitativo analizamos toda esa muestra de 233 unidades, pero para hacer el análisis del framing, es decir, de los encuadres, utilizamos una submuestra cualitativa de 43 unidades informativas por la mayor importancia que se había dado dentro del periódico a esas unidades informativas. Pues ahora no voy a explicar, lo tenéis en el artículo, pero bueno, a través de un índice de importancia basado en diferentes autores y en alguna variable introducida por nosotros mismos, pues, pues el tamaño, por ejemplo, de la noticia o dónde estuviesen ubicados en el periódico, etcétera, pues nos dieron idea de cuáles eran las noticias más relevantes para ese periódico. Y después las unidades informativas las hemos categorizado en 6 unidades temáticas en relación al issue de vivienda, como son pues, su uso social, la mercantilización, la normalización de la crisis de la vivienda, etcétera. Nuestras conclusiones es que este tema de la vivienda apenas cumple con los estándares de noticialidad en medios, porque encontramos un número bastante escaso de noticias sobre el tema en la prensa generalista, que es, como ya sabéis, pues la prensa a la que más acceso tiene la ciudadanía y que más número de lectores. Después, aunque se advierte que hay que se intenta proclamar algún interés humano en el problema de la vivienda, como la exclusión social, o se hace también alusión a los desahucios, etcétera, su estatuto es bastante ambivalente porque la representación de la vivienda oscila un poco entre la necesidad básica y el bien de ahorro e inversión. Nuestros análisis demuestran pues, cómo los medios de comunicación tienden un poco a normalizar los problemas y la crisis de la vivienda. Está muy claro en el caso del Mundo, ¿no? Como en clave liberal conservadora hace un análisis muy mercantilista del tema de la vivienda, pero después en El País, en el que esperábamos pues, encontrar un poco otra perspectiva, nos damos cuenta de que también muchas veces habla del problema de la vivienda, pero más bien como disfunciones localizadas, ¿no? Como si fuese un problema temporal o si fuese un problema geográfico, por ejemplo, el caso de Madrid solamente, o que afectase a un colectivo vulnerable como los jóvenes o los ancianos, pero no como un problema de vulnerabilidad real o de una dimensión, no le da una dimensión social al problema, aunque sí que generalmente lo encuadra la vivienda como un derecho social, ¿no? Frente al mundo que no lo hace. De todos modos, y para terminar, lo que nos llamó la atención y así concluimos en nuestro artículo es que ninguno de los dos rotativos ponga en cuestión el modelo económico y jurídico general en el que opera lo residencial, con lo que este hecho afecta a la opinión pública. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pues
Muchas gracias, María. Pasamos a Almudena Martínez. Hola, ¿qué tal? Bueno, no me voy a alargar mucho, que veo que ya estamos justos en el tiempo. Y bueno, agradecer simplemente toda la organización de esta mesa redonda y bueno, comentar que bueno, el artículo de mi compañero Antonio Chávez y el mío se centró bueno, pues en el estudio concreto de uno de los grupos sociales considerados como más vulnerables, ¿no? El caso de los jóvenes. Entonces, bueno, sí que es verdad que incidimos mucho en cómo se veían afectados los procesos de emancipación de este colectivo en relación a todas las políticas de vivienda que se llevan a cabo en función de las comunidades autónomas, estableciendo, bueno, pues distintas diferencias, ¿no? En base a las mismas. Pero lo que sí que he querido hacer un poco de cara a mi intervención es actualizar un poco cuál es la situación, ¿no? Entonces, para eso sí que me gustaría partir de una consideración general, ¿no? Que es el hecho de que las disfunciones que presenta la articulación de la vivienda a la hora de satisfacer las necesidades de los más vulnerables son las que explican que los jóvenes sean un grupo poblacional especialmente afectado, ¿no? Al igual que sucede, bueno, pues con los inmigrantes, con los hogares monomarentales. Y es el hecho de que sea o que tenga que ser considerado como digo, uno de los grupos más afectados en términos residenciales. ¿Por qué? Porque las disfunciones de cómo se configura el mercado de la vivienda en nuestra sociedad hacen que su vulnerabilidad económica y social se traslade al ámbito de la vivienda, incidiendo así, bueno, en todo lo que son sus procesos de acceso a la vivienda, en sus procesos de emancipación que, por supuesto, bueno, pues afectan al desarrollo vital del individuo, ¿no? A la hora de conseguir todo lo que tiene que ver con una vida autónoma, una vida independiente, todo lo que afecta a lo que ellos quisieran que fuera su ciclo del hogar, a sus procesos de fecundidad, ¿no? Y a sus condiciones habitacionales y a sus formas de convivencia, ¿no? Por supuesto. Y es por este motivo por el que, en nuestra opinión, habría que empezar por considerar que los jóvenes se enfrentan a una crisis permanente o estructural de vivienda que tiende a agravarse o a acentuarse más o, si se quiere ver así, a hacerse más visible en periodos en donde existe inestabilidad o en periodos donde existen crisis económicas. Bueno, esto ya se vio con la crisis del 2008, pero ahora mismo se está volviendo a ver con todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, sería un problema estructural sobre el que la crisis sanitaria ha actuado fundamentalmente como un agravante, ¿no? Y esto, bueno, pues se está viendo en el hecho de que existe un mayor deterioro, más digamos, más grave del que ya existía en todo lo que es el proceso de acceso a la vivienda, debido precisamente al aumento de la vulnerabilidad económica y laboral, ¿no? En términos de desempleo, de precariedad laboral, y del deterioro de los ingresos, ¿no? Que solo por mencionar, ¿no? Un estudio que acaba de salir publicado por la Caixa, es en el mes, digamos, más fuerte de la crisis sanitaria de abril, los jóvenes vieron descender sus ingresos un 22% interanual con respecto a los adultos, cuyo descenso fue del 5%, ¿no? Y a finales del 2020, los jóvenes seguían experimentando un descenso del 8% en comparación con el 2% de los adultos, ¿no? Entonces, esto nos viene a decir que casi inequívocamente han aumentado los procesos de desigualdad en lo que se refiere al acceso a la vivienda y porque si bien es cierto que en buena medida los precios de la vivienda han resistido bastante mejor
lo que fue la caída que hubo en el 2008, pues los jóvenes sí que han descendido muchísimo en mayor medida sus ingresos que el resto de la población, con lo cual ha aumentado aún más su esfuerzo de acceso, ¿no? Y además también ha aumentado los requisitos de acceso a la vivienda, ¿no? A este hecho apuntan también recientes informes del Banco de España, ¿no? Tanto a lo que se refiere al acceso a la propiedad como en lo que se refiere al acceso al alquiler, ¿no? Como consecuencia, bueno, pues nos enfrentamos a una disminución aún mayor de lo que son las tasas de emancipación y, por tanto, bueno, pues un mayor retraso en lo que tiene que ver con los procesos de autonomía, ¿no? También, por citar otro estudio reciente de la encuesta continua de hogares del INE, el 55% de los menores de 30 años terminaron el ejercicio del 2020 residiendo todavía en casa de sus padres, y esta cifra era en 2013 del 48,5%, ¿no? Y en años anteriores a la crisis sanitaria se mantenía en torno al 52%, con lo cual estamos ante una disminución aún mayor en lo que se refiere a las tasas de emancipación, ¿no? Luego, bueno, otro factor que quizás es verdad que ha sido más específico de esta crisis sanitaria, pero que además se agrava con respecto a ciertas tendencias que ya se daban antes como consecuencia del aumento de los precios del alquiler, es la variación bueno, que se ha producido o que se está produciendo en los comportamientos relativos a las pautas de localización, ¿no? Y que reflejan un crecimiento de lo que es la inestabilidad residencial que afecta al grupo social de los jóvenes, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo ha habido un aumento de la movilidad hacia ciudades más secundarias y también hacia zonas más rurales y también hacia localizaciones más periféricas dentro de lo que son las grandes ciudades, cosa que también se daba ya antes, pero que ahora parece ser que se está incrementando en mayor medida, ¿no? Y mi pregunta también en este sentido es ¿hasta qué punto este aumento de la inestabilidad residencial de los jóvenes como consecuencia de la crisis sanitaria no menoscaba las oportunidades que pueda encontrar este colectivo en lo que son las redes locales de apoyo que habéis comentado antes, ¿no? Y luego, bueno, pues por terminar y como, bueno, un factor a analizar, considero, bueno, pues que habría que analizar también en función de lo que son las distintas comunidades autónomas, cuáles, digamos, en dónde han resistido, ¿no?, mejor los jóvenes en sus condiciones residenciales, dado que sí que es verdad que, como señalábamos en nuestro artículo, las políticas de vivienda tienen distintas intensidades y esto puede hacer, bueno, pues que esta supervivencia o resiliencia en cuanto a lo que ha sido la crisis sanitaria en términos residenciales haya sido menos negativa en ciertos territorios con respecto a otros, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí. Gracias. Pues muchas gracias. Y ahora tendremos a Agustín Hernández Aja para hacer una panorámica de la vulnerabilidad en España sobre el estudio realizado. Sí, Agustín. Agustín, no se te escucha. Sí, está silenciado, o sea, no está silenciado, pero no se escucha el sonido. ¿No se está silenciado? Nada. Agustín. Si quieres, vuelve a entrar, que así le pasó a Maya. Sí, salir y volver a entrar como... Bueno, por ir resumiendo, creo que se han ido resaltando temas importantes. La primera, el bloque, poner de relieve las redes de relación, ¿no?, entre los vecinos, lo local, el comercio local, al mismo tiempo las redes, el asociacionismo, etcétera, como uno de los factores importantes. También habéis señalado las cuestiones sobre el concepto de vulnerabilidad, que da lugar a debate también por ir trayéndolo hacia el final. Y también habéis señalado cómo la vivienda es uno de los principales problemas en la actualidad, como se ha visto a través de lo mediático,
y cómo los jóvenes, como caso de estudio tipo que hemos traído aquí, es uno de los colectivos más afectados y cómo su situación es ya estructural. También todo lo que supone por ver qué va a pasar con ellos en cuanto a las redes de relación de los barrios. Y si se van o qué pasará con ellos. Agustín, creo que se ha conectado ahora, a ver si funciona. Pues no lo sé, a ver, Sí, ahora ¿me oís? sí. Ahora Bueno, sí. La magia Vale. La magia de los... Intenta apagar y volver a encender, es mágico. No, la magia de que yo creo que los programas se pelean entre ellos y se ha usado uno antes y luego el otro no funciona. Pero bueno, vale. Es la guerra esta de las grandes corporaciones. Vale. Bueno, lo primero que os decía es que os quería agradecer la presencia, porque yo voy a dar noticias del pasado y quizá alguna reflexión de qué puede ocurrir en el futuro, y en esta reunión pues están dando noticias del presente, ¿no? Realmente nuestra aportación, no mía, sino de mi grupo de investigación, es presentar esta base de datos histórica de la vulnerabilidad que tenemos desde el año 96, que tiene una cierta continuidad entre los datos del censo del 2001, 2001, una actualización padronal del 2006 y el censo del 2011, con la cual pues, se ha intentado mantener una coherencia en la delimitación de barrios vulnerables, ¿no? La aportación de este trabajo, y que está financiado por el Ministerio, el actual MIDMA, antiguamente en sus otros nombres, los que haya ido teniendo, es que lo que intenta es proporcionar a todas vosotras, a todos nosotros, las administraciones, es un primer mapa. Yo siempre digo que esto es como un escáner nosotros entra un cuerpo en una máquina, la máquina da unas imágenes y luego ya tienen que llegar los médicos para ver si aquella sombra, aquel color, aquella diferencia de textura es grave, no grave o lo que sea. O sea, nosotros sabemos que nuestra herramienta es bastante sencilla, voluntariamente sencilla, para que sea lo más escalable y utilizable posible. Nosotros procedemos, este catálogo se empezó en el año 96, cuando estaba Félix Arias en el anterior ministerio, en uno de sus ministerios, y era un mandato de la OCDE que quería tener un catálogo de áreas vulnerables. Yo no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, porque hemos ido pasando de áreas vulnerables a barrios vulnerables, áreas desfavorecidas, todo tipo de nombres que no sé si intentan ocultar o quitar la estigmatización de los barrios o lo que sea. En aquel entonces, pues las herramientas eran muy primitivas, y lo que sí que hicimos nosotros somos urbanistas, planificadores urbanistas, el equipo básicamente. Entonces lo que quisimos desde el principio es delimitar áreas que tuviesen condiciones de continuidad espacial o lógica en las que se pudiesen realizar proyectos concretos, ¿no? O sea que, en el fondo, la gran diferencia que hay o aportación para bien y para mal, porque siempre tenemos los planificadores urbanistas, es que acabamos acotando, definiendo y actuando sobre un espacio concreto, eligiendo dónde se actúa, ¿no? Por una serie de criterios, ¿no? En este caso, bueno, pues el catálogo se hizo en aquel momento, el OCDE pedía que se utilizasen datos de paro a nivel nacional. La única fuente a nivel nacional estable era el censo cortada en un momento determinado y homogénea, es el censo de población y vivienda, y luego quería un indicador de renta. Pero como nosotros somos un país barroco católico, pues en el censo no se pregunta sobre ingresos, ¿no? Nadie pregunta, o sea, preguntamos cualquier cosa menos sobre ingresos. Entonces, en aquel momento, lo que se decidió utilizar dos variables PROSI, que yo creo que han demostrado un gran interés, ¿no? Carmen Marcos, ¿os acordáis de ella, no? Economista y que también estuvo en el ministerio de algún tiempo, luego tenía la empresa analística, nos propuso dos dimensiones que eran la de la calidad de la vivienda y el nivel de estudios, ¿no? Entonces, aquello que en principio eran las variables PROSI, entonces, en cualquier caso, lo que se cogió por el nivel de estudios y paros se delimitaban las secciones censales que tuviesen un 50%, un valor superior al 50% de la media nacional en población en paro
y sin estudio analfabeta. Y luego, en calidad de la vivienda, en aquel momento la variable que parecía más o más interesante era la ausencia. En el año 91 se preguntaba si tenías retretes, si tenías baño y si tenías agua corriente. Bueno, pues se cogió un mixto de eso. Y luego lo que se hacía era juntarlas, ¿no? En aquel momento a mano, ¿no? Con puntitos de colores, y ver cuándo había un tamaño suficiente, con una correlación, un espacio con ciertas condiciones de homogeneidad espacial, y delimitar un barrio. El barrio tenía que estar entre 3.500 y 15.000 habitantes para que lo pudiésemos delimitar, y que solo fuese de un gusto, o sea, que solo fuese de una dimensión. O sea, no podía haber una dimensión de carencia de vivienda, otra, sino que en su conjunto la media de esas secciones censales diese ese barrio. Entonces, ese barrio había lo que es el área estadística vulnerable, que es las secciones vulnerables que cumplen las condiciones, y luego estaba el barrio vulnerable, que era el espacio urbanístico real, que unas veces salía, otras veces entraba, cogía un trozo de fuera de dentro, porque claro, como las secciones censales, para nuestra desgracia, no están hechas para hacer análisis urbanísticos ni sociológicos, sino para votar, y nunca se han preocupado de producir un doble producto que fuese secciones censales para votar y áreas urbanas con un cierto grado de homogeneidad social, formal, etcétera, etcétera, y yo no sé si lo vamos a conseguir nunca, ¿no? Los estudiosos de los estudios urbanos. Entonces estaba eso. Nosotros luego íbamos a ver el barrio, le pasábamos la información al municipio correspondiente. Se me ha olvidado decir, porque que la muestra eran los municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Bueno, pues con aquel mismo pues tuvimos un primer catálogo. Ese primer catálogo tuvo un segundo catálogo en el 2001. El 2001, el problema fue que el ministerio, ¿os acordáis que hubo ahí unas ministras que cambiaron y había una ministra más eficaz, una menos eficaz? La segunda que vino pues era más eficaz y decidió que iba a retomar el tema, aunque mucho más tarde, porque en realidad empezamos a trabajar con los datos mientras que el catálogo del año 91 se hizo en el año 96, el catálogo del 2001 se empezó a hacer en el año 2008-2009, el cual era ya una catástrofe. Por eso, aunque mantuvimos parte de la información, hay que reconocer que el catálogo estaba mejor. En esta edición del catálogo, como sociólogos se sumaron Javier Camacho y Julio Alguacil, que fueron los que dieron yo creo que un poco la seriedad en el tema sociológico al tema. Y bueno, pues ya teníamos la ventaja de que teníamos GIS, que teníamos cartografía digitalizada y aún tuvimos un buen catálogo. El problema es que empezamos tan tarde que lo que hicimos en esa edición fue coger una nueva variable, no propiamente del censo del 2001, sino que las transformaciones que se habían producido entre el 2001 y cuando empezamos a hacer eran brutales. Entendíamos que la única fuente, ¿os acordáis que una regularización padronal de la población inmigrante en el año 2006, y lo que nos permitía tener era toda esa gran población que habían ido, son millones de personas que habían acudido entre el año 2001 y cuando empezábamos a hacer el trabajo, localizarlo. ¿Por qué? Porque pensábamos que esa población, como venía con peores rentas, sin redes familiares, se colocaría en barrios determinados. Este es un trabajo complementario, porque no altera el trabajo básico que volvía a ser la delimitación de barrios vulnerables, etc. La primera sorpresa que tuvimos en el año 2001 era que mientras la población total había crecido solo en un 5,1%, sí que hay que decir que las ciudades habían crecido de 116 a 139, pero de repente vimos que la población que habitaba en esos barrios vulnerables se había incrementado en un 56,8%. O sea que esto que habéis estado explicando hace un momento ya se había producido entre el año 91 y 2001. Ya había habido un proceso de segregaciones espaciales en el que la concentración de la población se estaba produciendo en unos barrios
determinados. El país en su conjunto había mejorado, pero los barrios, la población, en lugar de diluirse o crecer en la misma proporción, resultaba que había más barrios vulnerables y, por tanto, había más población que se estaba separando de la media nacional. Ni siquiera, como habéis hablado hace un momento, de los sectores más emergentes, sino de la media, ¿no? De la media nacional. O sea, la primera decisión esa. Junto con este aportábamos el catálogo de barrios que tenían un 20% de población inmigrante, que nos parecía una tasa razonable y comprensible. Aquí volvíamos a utilizar una vez y media la población sin estudios. ¿Perdón? Te queda un minutito para poder llegar a los tiempos. ¿Vale? Vale. No, rápidamente. Bueno, pues entonces lo que hay que decir es que el año 2011 nos encontramos con el malhadado censo de población y vivienda, y esa población y vivienda, que ya no es un censo, que es una encuesta con una cocina determinada, tuvimos que hacer un esfuerzo en el que mantuvimos el indicador de población sin estudios, el indicador de paro, como el paro había crecido de manera ostensible en el año 2011, lo que hicimos fue delimitar un número semejante de secciones censales en paro que habíamos en proporción que habíamos delimitado en el caso anterior, y lo de la vivienda, tuvimos que coger la vivienda en mal estado y ruina con un número proporcional al estado anterior. Pues aquí no os voy a despertar nada, el crecimiento ya fue espectacular, la población en barrios vulnerables, que en el año 91 había sido de 2.800.000 habitantes, ya era 6.697.000, o sea, la población se había incrementado en el doble, cuando la población española con la inmigración se ha aplicado al 20%. ¿Qué experiencia vamos a sacar de esto? Yo había dos preguntas que habría que hacer al INE, es cómo van a matizar el impacto de la COVID en los datos que vayan a usar. No sé cómo van a medir el paro, no sé si vosotros lo sabéis o lo sabemos o qué van a hacer, a qué fecha nos van a dar el paro, si nos van a dar el paro del 2021 a fecha de diciembre de este año o a enero de diciembre de este año o en plena COVID. Los datos creo que van a empezar a elaborarlos para el año que viene, en 2022. Tampoco sé cómo piensan utilizar el resto de variables y si van a meter alguna variable sobre este impacto, ¿no? Lo cual lo digo porque tanto a vosotras y a nosotros lo que nos interesa realmente es saber cómo se va a reflejar la COVID en ese gran aparato que es el censo de población y vivienda. Y nada más. Vale, pues muchas gracias, Agustín, también. Es por cuadrar tiempos porque ya vamos, que nos hemos pasado y quedan todavía los cierres y despedida que rogaría que os ajustaréis también al tiempo de Margarita Barañano y Jesús Leal y ya damos paso a lo que nos dé tiempo de debate. Muchas gracias a todos. Gracias. Margarita. Empiezo yo, muy bien. Bueno, pues había preparado una pequeña presentación y procuraré hacerlo porque es un poco recoger planteamientos generales. A ver si consigo, ¿eh? Me decís si se ve cuando... A ver. ¿Se ve? ¿Hola? ¿Se ve ahora la presentación? Sí, Margarita. Sí, se ve, sí. Prueba, un segundo, prueba a pasar las diapositivas, porque antes creo que se ha quedado un poco enganchado. A ver. ¿Ahora? Sí, perfecto, ha funcionado. Vale, bueno, pues lo que quería comenzar es agradeciendo realmente a Marta muy especialmente, también a las personas que habéis hecho posible esta organización, porque parece sencillo, pero luego supone contactar a pues todas las personas que estamos aquí, que somos muchas, así que muchas gracias, Mónica, Ainhoa y las personas que hayáis colaborado, y luego por todas las presentaciones que yo creo que han sido estupendas y yo venga a tomar notas y tengo ya media carpeta, así que muchísimas gracias, realmente muy interesante. Bueno, yo creo que primero, como cogiendo tema central, yo creo que efectivamente aparece que de esto las personas que habéis hablado y Jesús que va a hablar sabe un montón. Realmente la vivienda como gran, no solamente problema de análisis, sino como problema social. Y yo creo que una cosa interesante es que vemos cómo, también con el trabajo, por ejemplo, de
de Emilio y de María Goenaga y otras personas que habéis presentado. O sea, hay un aumento del interés analítico, interpretativo, científico, también en momentos donde la movilización urbana en torno a la vivienda crece. Y en ese sentido es interesante cómo lo que podríamos llamar la etapa de la transición, con una fuerte movilización urbana, con una cuestión también muy importante de necesidad de remodelaciones, de vivienda informal, incluso de chabolismo extendida, no ya a grupos marginales, como es el caso, sino también incluso a clase obrera, ¿no? Como decía siempre Jesús, cuando preguntabas en Palomeras quién vive en esta chovela, era la casa de una persona obrera, no era la casa solo de alguien que imaginamos como en digamos, en el mundo de lo marginal. No era así, es un mundo estructural que ahora estamos viendo que ese mundo estructural de precariedad afecta de otras modalidades, no necesariamente desde la modalidad ya de la chabola, pero entonces era el caso. Entonces, estos momentos de, digamos, de fuerte problematización social de la cuestión de la vivienda, yo creo que van también ligados a un mayor interés analítico e interpretativo, que sin embargo en otros momentos baja, aunque no ha dejado de ser algo estructural, pero como nos señalan Emilio y María, realmente se producen esos vaivenes y además aparece quizá en algunos casos muy vinculada a la cuestión, por ejemplo, más de los desahucios o a análisis más economicistas, donde hay una referencia casi permanente, pero otras dimensiones de la vivienda y otros elementos, sobre todo habéis señalado de su dimensión social, por supuesto, y también de su dimensión, yo diría, vital, de su dimensión emocional prácticamente ni se consideran. En segundo lugar, también como habéis señalado en ese artículo, y yo creo que es un elemento muy característico de nuestras sociedades, sobre todo de la Europa del Sur, como también se ha estudiado por de nuevo todo el equipo de personas que habéis venido trabajando en toda la temática de vivienda y viendo un poco esas especificidades también, ¿no?, de la vivienda en lo que es la Europa del Sur, donde hay mucho más propiedad, curiosamente, pero al mismo tiempo los niveles de renta son más bajos. Y entonces esta triple condición de la vivienda como mercancía, como patrimonio también, patrimonio refugio, en una modalidad donde las rentas familiares son tan variables y escasas a veces, pues la idea de tener ahí ese refugio en una inversión, en un techo, ¿no?, que además probablemente no solo a escala individual, sino también a escala social. Y luego, claro, también la vivienda como necesidad social, como derecho social, ¿no? Este tema aparece, yo creo, como una de las tematizaciones que están más centradas desde probablemente 2008 para acá, con elementos variables, pero estamos viendo cómo se habla de leyes de vivienda, etcétera. Es decir, que consigue ponerse en el frontispicio de los problemas actuales y yo creo que también en el ámbito científico hay una mayor atención a la cuestión del derecho a la vivienda como una prolongación del derecho a la ciudad y con todas estas consideraciones. Yo creo que también sería importante hacerlo en la línea de entender esas especificidades de la vivienda en un modelo, en un régimen de bienestar así llamado como es el Mediterráneo y concretamente el español. En segundo lugar, ha aparecido, yo creo, también la cuestión de la vivienda y de las viviendas en plural como soportes socioasistenciales básicos. Y aquí aparecerían varias tematizaciones. En primer lugar, su relación con la desigualdad y con la vulnerabilidad, con cuestiones como envejecimiento, diferencias de renta, patrimonio, diferencias educativas, socioculturales, y como un elemento que no solamente es producto de la desigualdad, sino que también puede contribuir de forma muy importante a producir o reproducir esa misma desigualdad. En segundo lugar, la tematización de la relación con las políticas públicas, en relación con el funcionamiento también de los mercados y la financiarización de la vivienda. Yo creo que la temática financiarización aparece de un modo más indirecto en el monográfico, pero aparece, por ejemplo, a través del aumento del Airbnb, en el trabajo de Marta y de Monse, o en otros, también en el de Sorando y Ximeno, o en otros donde aparece esta idea también. Y, en definitiva, en todos yo creo que está presente esta debilidad de las políticas públicas y por tanto, también funcionamiento de los mercados muy asimétrica y desigual, a las que pueden acceder solo unos colectivos y otros con mucha más dificultad, y de fondo también esa temática de la financiarización. En tercer lugar, también yo creo que ha aparecido muy tematizada la cuestión de las transformaciones de la vivienda en relación con las propias transformaciones urbanas, gentrificación, turistificación, estudificación, globalización, etcétera, y todo lo que tenga que ver con la cuestión, por ejemplo, de las migraciones internacionales, y he estudiado tanto en la dimensión
podríamos decir, etnográfica, como en el trabajo, por ejemplo, de Francesca Donati y de Sara Porras, como en la dimensión estructural o macro, como sucede en otros muchos trabajos, ¿no? Desde el trabajo de Almudena Martínez del Olmo y Antonio Chávez, Daniel Sorando, Jimeno, el trabajo de Amaya y Antolín, en fin, no puedo citar a todos, pero está así. Y también en relación con lo que nos acaba de señalar, tan interesantísimo, tan sugestivo, tan importante, además vital, lo que nos ha señalado Hernández Ajar. Y bueno, yo creo que estas líneas están muy presentes, han sido más trabajadas. Y hay otras dos muy relacionadas con las anteriores que estamos, yo creo, trabajando ahora en estos proyectos en los que seguimos las mismas personas, más allá de quién sea concretamente quien ponga la palabra coordinador o coordinadora, seguimos en esta línea, que es también cómo la vivienda es central en todos los países, en todas las sociedades, pero concretamente probablemente más en sociedades como la española, en la obtención de bienestar y de cuidados, en la medida en que tenemos un régimen muy centrado en estos elementos informales, en los elementos de dotación a través de las redes sociales comunitarias, y donde también los mercados son muy débiles, hay mucha precarización laboral, hay disminuciones de renta, como hemos dicho, que nos han dicho, hay dependencia de los subsidios, y todo esto hace que en ese contexto de mercados débiles la centralidad del bienestar que se puede obtener de una modalidad, de una forma informal, comunitaria, en el marco del espacio local, pero sobre todo también, en primer lugar, del espacio de la vivienda relevante. Yo creo que aquí, sin duda, la temática de la pandemia va a producir muchos trabajos en esta dirección. Hay momentos donde la vivienda fue el único prácticamente espacio en el que podíamos desarrollar nuestra vida, y obviamente las diferencias de unas viviendas y otras pues seguramente determinaron posibilidades de bienestar y de cuidados muy distintas en unos casos y en otros. Viviendas de personas solas, mayores, que dependían de que hijas, sobre todo de otras viviendas, acudieran a visitarles. Viviendas también de personas con hijos o hijas que tenían que estar en casa y había que conciliarlo con el trabajo. Viviendas donde no se ha teletrabajado, algo que seguramente ha estado socialmente muy dividido y que han tenido... Margarita, perdona, que te queda un minuto ya. Vale, y luego la multidimensionalidad de la vivienda, yo creo que es muy importante también en un contexto de pandemia. Han aparecido temas en primer lugar, decíamos esta cuestión de la desigualdad y la vulnerabilidad de la vivienda, con problemas de accesibilidad, falta de adaptación y carencias, habitabilidad deficiente, y aquí estaría entre otros los problemas de determinados colectivos. Ha aparecido el problema joven, de la población joven estarían otros, de las poblaciones migrantes y minorías étnicas. Los problemas de vulnerabilidad y desigualdad, con esa debilidad efectiva del derecho social constitucional a la vivienda, el abandono de las políticas públicas, y frente a ello este juego con las resistencias y movilizaciones urbanas y sociales, que han sido las que han conseguido finalmente llegar a poner ese tema en el centro del problema, como centro del problema social y seguramente de investigación. Las transformaciones urbanas y el peso que están teniendo en la transformación de los espacios de la ciudad. Y, como decía, lo que estamos investigando ahora, y hablo de manera colectiva, que cada uno pues ya tenemos luego nuestros diferentes temas, pero dentro de este contexto es cómo, de alguna forma, en todo este marco, la vivienda como soporte socioasistencial central, pues, digamos, tiene probablemente un mayor impacto, un doble impacto, porque estamos ante un modelo donde la radicación en un espacio social, donde el tiempo de residencia en las viviendas es mucho mayor y donde, por tanto, las expulsiones o las pérdidas de esos contactos comunitarios que se puedan producir porque tienes que irte a vivir a otro barrio, porque eres expulsado del que estabas, etcétera, pues son doblemente problemáticas, ¿no? Por eso, investigar esa centralidad de las viviendas en la provisión de bienestar y cuidados, cómo la proximidad a las redes de hogares es clave, cómo la densidad social de los barrios también influye, cómo la distancia de los empleos se convierte en importante, cómo la identidad también de los mismos lugares y cómo se van produciendo desplazamientos muy importantes en esas identidades por esas heterogeneidades crecientes en algunos de los barrios, pues creemos que yo creo que son temáticas muy importantes, y también junto con ello todas las ambivalencias derivadas también de esa dimensión
dimensión social, cultural, aparte de económica, de la vivienda como gran receptáculo de la vida social, que como decían, pues en el trabajo de Emilio y de María apenas es tenida en cuenta o en muchos casos abordada solo desde la perspectiva prácticamente económica. Como además, por último, esa vida en las casas se prolonga en la vida en los espacios públicos, en las calles, en los parques, en las plazas, muy desiguales en unos barrios y otros y también muy mediados por lo que ha sido la pandemia. Y para acabar, en definitiva, pues todo esto, que es algo que tendríamos que continuar investigando, cómo está afectando en este contexto, como en el año y medio último que llevamos, cómo ha afectado la pandemia a esta desorganización de los cuidados y de la sostenibilidad de la vida. Nos planteaba cómo está afectando a las ciudades. Va a haber un cierto abandono de algunas personas, por ejemplo, teletrabajadoras, por la ciudad, por el temor a las altas densidades urbanas y lo que puedan significar en cuanto a lo sanitario. También mediado por el ámbito de los precios. Otros hablan de que vamos hacia unos locos años 20 en el futuro, que van a volver probablemente a significar otra especie de burbuja de la vivienda. Bueno, todo eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, mirando, como nos señalaba antes también Agustín, al futuro, más que solamente al pasado, pero seguramente ese futuro pues habrá que investigarlo teniendo también en cuenta las características presentes de ese mundo en el que vivimos, en el que la vivienda es no solo una mercancía, como se ha dicho, no solo un derecho, sino también apenas cubierto por una escasez de la vivienda social y todo lo que se ha señalado, sino también un elemento fundamental en eso que estamos ahora estudiando, la importancia de los arreglos y los arraigos cotidianos muy relevantes en este modelo en el que vivimos. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Margarita. Y ya para terminar, para que tengamos un poquito de tiempo por lo menos, Jesús Leal, haces el cierre ya y ya damos paso al debate. ¿Parece? Muchas gracias. Bueno, yo creo que se ha hablado de casi todo, o sea, yo creo que se ha dado una visión interesante de lo que es el contenido de este número, en el cual yo quisiera empezar agradeciendo a todos los que habéis participado, a los que participáis ahora en la reunión y a los que habéis participado en la redacción del número, que desde mi punto de vista es como, digamos, en parte consecuencia de un largo trabajo de investigación, de una serie de grupos de investigación, no solo de Madrid, sino de Barcelona, de Bilbao y de otras, de Sevilla, etcétera, que nos aporta realmente una visión interesante en primer lugar y alternativa de la vivienda. Lo que se ha dicho aquí es clave. Estamos aportando en este número de una gran riqueza conceptual, de visiones distintas, es decir, de lo que es el concepto de vivienda desde el punto de vista de lo imaginario, pero también desde el punto de vista de lo que son los diferentes conceptos que utilizamos, desde el punto de vista teórico, tratando de establecer un análisis explicativo de los procesos de cambio que se han dado. Y desde el punto de vista metodológico, yo creo que aquí hay varias metodologías también interesantes establecidas, con una serie de conclusiones que yo también quisiera resaltar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un resultado de un largo trabajo previo, pero también un escalón para, como Margarita ha planteado y también como Agustín y como Marta y gran parte de la gente ha planteado, los intervenientes, es un escalón para lo que, digamos, estamos ya planteando como nuevas investigaciones. El número es un número que se estructura en tres elementos combinados. Por una parte, lo que es la vivienda, es decir, con todo, y yo diría más que la vivienda, lo que es el sistema residencial. Sí, el sistema residencial, el modelo residencial, en su conjunto, ahora hablaré un poco del tema. El segundo es el tema de la vulnerabilidad, cómo esta transformación del modelo incrementa la vulnerabilidad en los barrios, de alguna forma. Esa vulnerabilidad no es solo debido a ese cambio de modelo de vivienda, tiene también otra serie de factores como el cambio de modelo laboral, etcétera. Y en tercer lugar, lo que es la intervención pública.
la intervención pública, la escasa intervención pública y a veces contradictoria que se da frente a esta situación de aumento de la vulnerabilidad debido al cambio de modelo. Yo creo que ese es un poco digamos, la estructura, el esqueleto de este número. En el modelo residencial yo creo que es importante ver ese enfoque alternativo, es decir, estamos ya, es decir, lo plantea muy bien Emilio y María Benaga, es decir, lo plantea muy bien desde que realmente lo que se ha tratado en este número de manera científica, de manera muy cuidada, de manera realmente profunda y razonada, es de otra perspectiva completamente distinta a la que nos están transmitiendo de forma machacona continuamente los medios. La vivienda es algo más que inversión, es algo más que demanda y oferta, es algo más que precios para arriba, precios para abajo, y la vivienda es fundamentalmente una necesidad que es un derecho constitucional, por una parte, y por otra parte, la vivienda también es una provisión, es decir, la vivienda provisión. Esa alternativa de provisión, necesidad, frente a oferta, demanda y financiarización, como única, digamos, perspectiva que se nos plantean los medios, casi como única y absoluta, yo creo que es lo que pretendemos un poco aportar, ¿no? Me parece muy importante. Por lo tanto, poniendo en relevancia, por lo tanto, digamos, una visión completamente alternativa, poniendo en relevancia un poco la crisis del modelo actual y sus enormes consecuencias sobre el aumento de las desigualdades generacionales, desigualdades sociales, desigualdades étnicas con respecto, digamos, a los inmigrantes, que aumentan notablemente. Seguimos trabajando en ese tema. Por ejemplo, ahora estamos intentando ver las desigualdades a nivel incluso de edificios, ¿no? Lo que sería la segregación vertical, por una parte. Y por otra parte, cómo realmente esas desigualdades que generan un proceso se ha dicho, de impacto también sobre el capital económico, sobre el capital social, fomentando un proceso de resiliencia, pero también a veces fragmentándolo y cambiándolo, ¿no? Que es muy importante como alternativa, digamos, a esta situación de cambio de modelo que nos implica, digamos, un cambio de modelo territorial, expulsión de los centros, de los hogares con menor capacidad económica en general y de los más precarios, y periferización de los procesos incrementables de segregación y de vulneración, aumento de los barrios vulnerables, por una parte, y por otra parte, digamos, una débil y desestructurada, de alguna manera, respuesta de lo que es el aparato público, el Estado, es decir, el Estado local, el Estado autonómico regional y el Estado central, ¿no? Tantos, los tres realmente han ido, es decir, han respondido, sobre todo después de la crisis del 2008, de una manera extraordinariamente precaria, se han retirado del tema, la vivienda casi era un tema a no tratar, y las consecuencias son enormes, ¿no? Es decir, de manera que ni siquiera se ve una alternativa clara desde el punto de vista de la respuesta a esta situación. Y yo creo, yo terminaría aquí, no quiero alargarme más, me parece que ya hemos sido demasiado largos, pero quisiera en primer lugar valorar enormemente lo que supone este número por su capacidad de replantear los temas de otra manera, de la que se replantea normalmente, de aportar y replantear de una manera científica, con conceptos, con teorías y con enorme cantidad de datos que de alguna manera sustentan esta otra visión de la situación del modelo y un poco invitar a todos, a seguir esta línea de investigación y estas aportaciones que yo creo que están dando unos frutos, yo creo que interesantes desde el punto de vista científico. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por haber contribuido a este magnífico número de la revista Ciudad y Territorio.
Pues muchas gracias, Margarita y Jesús. Creo que todos nos agradecemos mutuamente, ¿no?, el poder compartir y el llevar tantos años juntos y haciendo trabajos como este que al final, con lo que nos cuesta escribir, ¿no?, al final se puede compactar todo en un monográfico y creo que es loable. Bueno, pues abrimos, nos queda todavía un ratito para el debate y yo creo que hay mucha gente, o sea, estamos 30 y pico personas, hemos llegado a 40 y creo que habéis centrado ya últimamente ya los temas y, por ejemplo, pues sería el concepto de vulnerabilidad, los factores que habéis mencionado, ¿no?, como resumen, que inciden en todo esto y cualquier pregunta o comentario que queráis hacer los de la sala, pues bienvenidos. Podéis levantar la mano si queréis y vamos dando paso. Si van saliendo preguntas, bien, si no, pues por abrir el debate, yo creo que ya lo habéis dicho, ¿no?, pero por cerrar y por redondear un poco las conclusiones, a juicio de los ponentes, ¿cuáles serían los factores claves de la vulnerabilidad? ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Y de qué depende el sobrevivir a la vulnerabilidad en estos barrios? Habéis apuntado las asociaciones, habéis apuntado la política de vivienda como fundamental y también el desamparo ante la política de vivienda. Habéis apuntado la importancia de la escala local. ¿Qué otros factores, o si alguien se anima a hacer como una síntesis de todos estos factores por redondear? Bueno, por abrir el fuego, me gustaría terminar o sea, hacer una última intervención prácticamente de manera similar a como lo he hecho al comienzo, pensando en algo que, por ejemplo, Xavier y yo hemos estado tratando a la hora de abordar el análisis de la realidad que era nuestro objeto en el artículo, acerca del propio concepto de vulnerabilidad, ¿no? Creo que la pregunta acerca de cuáles son los factores de la vulnerabilidad nos lleva a, y ha sido claro a lo largo de las diferentes exposiciones, a cuestiones ajenas muchas veces a los propios barrios y a las propias personas que padecen dicha vulnerabilidad. De modo que eso genera una cierta contradicción con el propio término, porque vulnerabilidad parece depositar buena parte de las razones de la posición social, económica, residencial de las personas en sus propias características, ¿no? Cuando en realidad nosotros aquí estamos hablando de procesos que trascienden con mucho la dimensión individual y en muchos casos de barrio, ¿no? Recuerdo que Bourdieu decía que muchas veces a la hora de tratar de explicar lo que ocurre en un barrio necesitamos explicarlo a través de factores, procesos y actores que muchas veces no están en el barrio, ¿de acuerdo? Entonces, no sé hasta qué punto la palabra vulnerabilidad, en nuestro caso, en nuestro uso, yo creo que tenemos bastante claro todo esto, pero muchas veces puede conducir a una interpretación de los factores de estas situaciones que en el uso corriente común haga un desplazamiento desde una idea de desigualdad hacia una idea de incompetencia individual de las personas que padecen vulnerabilidad. Y por eso me gusta más pensar en procesos de vulneración de derechos, que en realidad creo que es la perspectiva que utilizamos todas las personas que hemos contribuido en este número, ¿no? Y que no explicamos por la situación de los individuos, de los hogares y de los barrios a partir de estas entidades, sino de relaciones sociales mucho más amplias, tanto en escalas sociales como territoriales. O sea que sería, sería algo así como barrios vulnerados en vez de barrios Exacto. vulnerables. Yo creo que sería la expresión más adecuada que probablemente teníamos que tener, en ese sentido que lleva razón. Es decir, no es al revés, las personas tratan de reaccionar frente a ese efecto y en ese proceso de resiliencia intentar, bien sea
reforzando el capital social o bien sea reforzando otro tipo, digamos, de relaciones o de situaciones, salir un poco de ese impacto de vulneración que la sociedad, digamos, y la sociedad y que el capital, es decir, digamos, impacta sobre ellos, ¿no? Exacto, es un poco la idea que un poco me surgía, ¿no? A la hora, escuchando esto y viendo cómo la palabra vulnerable protagoniza buena parte de nuestras actividades, ¿no? Margarita, ¿tienes la palabra? ¿Tienes el audio? Bueno, en esta línea, la que habéis señalado, yo creo que efectivamente por una parte hay siempre una polisemia de los términos enorme que utilizamos en ciencias sociales. O sea que desde el concepto de clase hasta otros, pues obviamente son objeto de muy distintas lecturas y yo creo que sí que las hay en la línea de tener en cuenta los factores macro que señala Daniel. Pero es verdad, probablemente, que la idea de barrios sensibles, ¿no? De barrios vulnerables, a lo mejor puede conducir a que es un problema, por decirlo así, social y científico que afecta a determinados espacios. Quizá si tú hablas de régimen de vivienda, ¿no? En el sentido que hablabais antes también Jesús y tal, del modelo residencial más amplio, estás considerando que lo que pasa en determinados barrios no es ajeno a lo que pasa en otros, es decir, y a cómo todo el modelo en general invierte o desinvierte en unas zonas y otras. Quizá en ese sentido, ahora que estamos en un tiempo de regímenes, régimen de género o régimen espacial, etcétera, en la línea misma de McDonald's, quizá régimen de vivienda, como queréis llamarlo, de modelo residencial, no solamente de barrios sensibles, problemática de barrios sensibles o de colectivos sensibles, tenga, pienso, esa virtud de entender más que lo que sucede en un colectivo, como habéis dicho, está íntimamente relacionado con lo que pasa en otros y con todo el modelo general, pienso. Sí, yo creo que habéis puesto un punto importante, ¿no? En todo este monográfico que requeriría otro monográfico con otro enfoque, ¿no? Va a abordar todas estas cuestiones que sería de la sustancialidad del concepto, ¿no? Cómo tiene que ver con todos los enfoques estructurales y no solamente con agencias, ¿no? Sino que cuántos agentes intervienen en toda la vulnerabilidad. Entonces, cómo depende de las condiciones estructurales y de la agencia, pero no solamente de la agencia, que sería la vulnerabilidad, sino eso, que me parece un concepto muy interesante y creo que, pues, que abriría otro debate para otro día y para continuar. Amaya y Enrique, ¿tienen la palabra? A ver, yo reforzando un poco la idea y los problemas que me he encontrado cuando hago el análisis, creo que tenemos un pensamiento muy estático y eso en gran parte viene derivado de la forma de cómo seleccionamos los indicadores y la definición de vulnerabilidad. Por ejemplo, yo me encuentro cuando un 30% del barrio es población emigrante, es población en gran parte flotante. Lo cual, empezamos a hablar de políticas de vivienda, empezamos cuando simplemente son barrios transitorios. Lo cual me genera bastante problema ahora de llevar a cabo el análisis. Por otra parte, me encuentro el problema de las escalas, que es fundamental. Es decir, concebimos el espacio a intervenir como una unidad cuando realmente forma parte de un proceso. Y tenemos problemas para analizar procesos. Es simplemente por la forma de cómo abordamos. Y luego sigo pensando de fondo, que igual esto ya sé que sería para otro debate. No tenemos una teoría social clara de la ciudad. Aplicamos modelos asistenciales, creo que en gran parte, aplicamos modelos de políticas de vivienda, pero siempre de forma fraccionada. Y a veces me resulta muy encuadre quién es el sujeto y para dónde queremos llegar. Pero bueno, lo apunto ahí sin más. ¿Alguien más quería hablar, no? Jesús tiene la mano levantada, pero no sé si era de antes o... Yo quisiera preguntar, ¿no? O sea, yo creo que el análisis de este número este número es muy analítico y quizás más débil en el aspecto propositivo. Yo quisiera preguntar, es decir, de alguna manera, cómo poder, si veis un poco cómo planteáis
un poco la salida a esta precariedad residencial o a esta situación crítica residencial y a esta situación de vulnerabilidad, de incremento de vulnerabilidad de ciertos grupos sociales. ¿Qué cuestiones aportaríais, digamos, a lo que se plantea en el número sobre estos procesos y cómo debía, digamos, o cómo se podría replantear la intervención pública? Porque hay que darles ideas, digamos, también hay que hacer la crítica, pero hay que hacerles ideas, digamos, a los gestores para poder, digamos, salir de esta situación extremadamente dura, extremadamente dura. Gracias, Jesús. Sara había levantado también la mano. Sara Porras. Hola, gracias, Mónica. Sí, la verdad que no sabía responder a la pregunta que acaba de lanzar Jesús, que por otro lado me parece muy pertinente. Había levantado la mano un poquito antes. Bueno, no me resisto tampoco a dar algunas claves sobre lo que tú planteas, ¿no? Yo creo que es importante fomentar espacios también de participación y autoorganización, es decir, como dos ejemplos muy claros que yo creo que acaban de pasar en la ciudad de Madrid hace poco y que han puesto de relieve pues un poco estas codependencias que tenemos todos y que nos sitúan como personas vulnerables, y una sería pues el contexto de Filomena, ¿no? Que realmente hubo una dejadez total de la administración a la hora de gestionar e intervenir sobre la gran nevada esta, que impidió la movilidad y el desarrollo de funciones normales de la mayoría de la población, y fue la autoorganización vecinal, ¿no? Que en aquel momento fue como la banderita que se colgaron los gestores diciendo, bueno, doy muchas gracias al pueblo de Madrid solidario que sale y abre los caminos a los centros de salud, pero al mismo tiempo vemos cómo se cierran todos los espacios y todos los foros de participación y de decisión, ¿no? Yo creo que es importante eso, porque es importante, y aquí sí que enlazaría con una de las reflexiones que me sugería la intervención de Enrique, la posibilidad, o sea, yo creo que para que exista una posibilidad de mejora y de transformación de los espacios, la gente tiene que vincularse con esos espacios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la noción de proceso que se planteaba antes, ¿no? Entender la ciudad como un elemento dinámico y por lo tanto en constante proceso, ¿no? Que sería además uno de los rasgos de la vida urbana, ¿no? El dinamismo y la posibilidad de cambio, pues yo creo que esa idea de proceso concuerda con la idea al mismo tiempo de la necesidad de enraizarse, ¿no? O arraigarse, que es una de las hipótesis pues que sobre todo trabaja Margarita y que estamos ahora trabajando en el nuevo proyecto, ¿no? Y que al mismo tiempo pues no deja de ser una situación como muy dialéctica, ¿no? Como bastante contradictoria, porque es verdad que las posibilidades de arraigo o de enraizamiento sobre territorios no dependen únicamente, o sobre todo, mejor dicho, no dependen de la voluntad de los sujetos o de espacios de participación, ¿no? Yo creo que eso sería como un poco naif plantearlo. Dependen de condiciones estructurales. Enrique ha señalado la idea de la población migrante como una población fundamentalmente en tránsito, ¿no? Habría que ver pues, qué tipo de población migrante, ¿no? Hay algunas que sí que tienen más vocación de pertenencia, pero hay otras que efectivamente están en tránsito. La propia problemática que trae la turistificación, ¿no? Que yo creo que también es eso, la sustitución de una población permanente por una no población, pero también permanente sobre un espacio, y yo creo que eso es uno de los grandes retos que va a tener que asistir a la ciudad, ¿no? Si la gente no se enraiza sobre un territorio, cuáles son los servicios, cuáles son las demandas y cuáles van a ser los conflictos urbanos en estos territorios, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes debates. Y sin duda yo, vamos, sin ser tan conocedora, pero sí me parece como muy sugerente una de las cuestiones que lanzabas, que es no tenemos una teoría para intervenir sobre los modos de pensar la ciudad, ¿no? Porque justamente es verdad que para hacer abstracciones teóricas se nos requiere cierto grado de estatismo, ¿no? O sea, cierto grado de fijación de conceptos que nos permitan aproximarnos a realidades sociales cuando la realidad social fundamentalmente es una realidad cambiante, ¿no? En donde, como decía Tilly, ¿no? No tenemos que anticipar nunca las respuestas. Es decir, lo que tenemos que entender es cuáles son las preguntas que nos están lanzando sin intentar anticipar las respuestas, ¿no? A mí el trabajo en este monográfico me ha parecido, bueno, súper sugerente en general por todo el proceso que hubo durante el proyecto, ¿no? Y pues salieron un montón de elementos. Yo he estado más vinculada a la parte de análisis cualitativo, ¿no? Y es quizás lo que más controlo, pero la parte cuantitativa también dio
datos súper interesantes, pero lo que veíamos constantemente era eso, ¿no? Cómo nos aproximamos a realidades que de alguna manera por fijarlas acabamos simplificando, pero que son profundamente complejas y en la mayoría de los casos son contradictorias, ¿no? Y quizás es esta idea de intentar generar pues indicadores que den cuenta del movimiento más que den cuenta del fenómeno, ¿no? ¿Cómo se haría eso? Bueno, pues no tengo ni idea, pero que sí que yo creo que era una de las cuestiones que a Francesca y a mí nos surgía mucho en el debate, ¿no? ¿Cómo damos cuenta de este movimiento que por otro lado, como digo, es una característica de la vida urbana? Marta, ¿tienes la palabra? Vale, no solo por confirmar, es que estamos llegando ya al final y por agradecer a todos los participantes, asistentes. Creo que ha sido una jornada súper fructífera, muy interesante. Creo que nos abre nuevos debates en torno al concepto, en torno a los factores, en torno a las propuestas, que como bien sugería Jesús, ¿no? Que sería una de los productos. Y creo que es donde nos quedamos cortados muchas veces los investigadores, ¿no? Como en lo propositivo. Pero creo que han surgido de todo este debate los espacios públicos, las redes sociales, el comercio de barrio, la antituristificación y control de estas dinámicas, la gentrificación al mismo tiempo, la promoción de los barrios en sí mismos y como vidas localizadas y locales. Creo que son dinámicas que habría que tener en cuenta para la administración. Igual que como ciudadanos también, ¿qué podemos hacer? Pues aparte del voto, ¿no? Hay muchas otras medidas de implicación en los barrios, de asistencia, de información, comunicación, y creo que todas estas medidas son necesarias para la vida ciudadana y ese modelo de ciudad que entre todos fabricamos. Entonces creo que han quedado en el aire, ¿no? Pero sugeridos y que quien esté interesado puede verlo y retomar todo el vídeo de la grabación que hemos hecho para así poderlo concluir. Y nada, y sin más, agradeceros por terminar en tiempo y muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes. Creo que el monográfico ha salido muy bien, muy interesante, muy sugerente y creo que continuamos, ¿no? Esto continuará con los próximos proyectos en los que estamos todos involucrados y que darán nuevos fructíferos monográficos. Pues muchas gracias a todos y despedirnos ya. Muchas gracias y nada, terminamos la grabación. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias.